Saludo cordial. Soy Marco T, psicólogo. Este video está encaminado a conceptualizar algunos elementos relacionados con las necesidades detectadas en la práctica docente. En los cursos de pregrado y la formación de posgrado en psicología, en psiquiatría, hemos asistido a las dificultades que tienen los alumnos para acceder con cierto orden y coherencia al reconocimiento de los fenómenos psicopatológicos, desde el caudal de los hechos psíquicos normales. Al respecto, les surgen interrogantes con mayor o menor claridad, pero que en general apuntan al deseo de satisfacer dudas respecto a las enfermedades psiquiátricas. Empecemos por los conceptos de normalidad, anormalidad, salud, enfermedad. A pesar del interés que suscitan estos temas, como la delimitación de los conceptos de salud, enfermedad, normalidad, anormalidad, es escasa la literatura que existe al respecto. Es probable que este fenómeno se deba a la vocación práctica que tienen los profesionales dedicados al área de la salud, en especial los médicos, que los hace poco proclives a la especulación teórica. No así en el área de la psicología clínica. Las primeras preguntas que surgen en el estudiante al hacer estos cursos de psicopatologías en su formación son de índole especulativa en torno a qué vamos a llamar sano, normal, enfermo o anormal. Esta reflexión se ha acentuado en los últimos 30 años debido al cuestionamiento de la norma rígida y la relativización de esta. También ha influido el psicoanálisis y su visión de la psicopatología como un continuo en que la normalidad y la normalidad se plantean como una cuestión de grados sin diferencias cualitativas, sino más bien cuantitativas. Y todos estamos expuestos a esto. Por otro lado, confluyen a este cuestionamiento los métodos sociológicos que señalan que las cosas no son lo que aparentan y que tras un psicólogo con las mejores intenciones de ayuda pudiera existir un mercenario de los intereses de una determinada sociedad. Este último está fuertemente apoyado por diversas teorías, métodos, técnicas, lenguajes que condenan la concepción de enfermo que maneja nuestra sociedad actual. En los periodos de crisis, después de la pandemia, cuando el impulso y la motivación a la acción, la planificación y la construcción de las cosas se ven trabados por la pérdida del sentido, el hombre recorre a la meditación y reflexión, buscando fundamentos lógicos y epistemológicos de sus propias creencias. Durante los periodos de crisis es cuando los científicos se vuelven al análisis filosófico. Este camino de reflexión es el punto de partida en esta serie de videos que voy a proponer, especialmente para mis estudiantes de psicopatologías. Veamos el concepto de normalidad. Entonces, etimológicamente, esto nos da cumplimiento a una norma. Para entender el concepto de normalidad debemos abordar el tema de la norma tal como es usado en la actualidad. A nuestro juicio existen dos significados del término norma: la norma ideal, la norma descriptiva o estadística o modal. Veamos la norma ideal. Se considera ideal todo aquello que cumple con un cierto modelo que el hombre valora y supone que debe tratar de tener. Sería un estado convencional de perfección que no siempre es posible lograr, pero es la norma a la que se debe aspirar. Todo lo que consideramos norma ideal puede provenir de un modelo creado por el hombre, el cual se supone toca cumplir para que se considere norma, o de un modelo extraído de la naturaleza de los seres vivos al que se le da el carácter de paradigma en que basarse para calificar lo sano de lo desviado. Veamos entonces ambas normas ideales. Primero, la norma ideal prescriptiva o de deber. Es la norma del deber. Normal es aquello que es como debe ser y desviado, o anormal aquello que no es como debe ser. Este debe ser es en relación a una hipótesis coherente que da cuenta de cómo sería un funcionamiento óptimo del sujeto. Un ejemplo de norma prescriptiva o ideal en psicología o psiquiatría deriva del psicoanálisis. La normalidad es considerada como una matriz de funciones altamente integradas. Relaciona los diversos elementos constitutivos del yo en una interacción que se describe como un funcionamiento ideal y óptimo. Esto se aprecia cuando un psicoanalista habla de salud mental, como cuando se refiere al complejo problema de definir criterios de un tratamiento exitoso. Freud ya lo había dicho. Él decía, un yo normal es
como la normalidad en general, un ideal ficticio. Entonces aquí, pues lógico, se están planteando conceptos y criterios subjetivos arbitrarios y selectivos, donde subyace en los fundamentos sobre los cuales se construye una hipótesis al cual se supone debe el hombre tender para ser considerado normal. Como nadie puede alcanzar una norma teórica tan perfecta, es un ideal ficticio frente al cual todos somos anormales. Esto carece, pues, lógico, de utilidad clínica, ya que no discierne finalmente sobre quién necesita ayuda. Ahora prestemos atención a la norma ideal natural, que puede ser constitutiva o funcional. Conceptualizando, Cusolaro la llama norma constitutiva y la define como la norma que precede a la identificación de algún procedimiento. En el texto de INSEC, él la llama norma natural, apelando al modelo de funcionamiento en el cual se basa. Hofstadter la denomina norma funcional y señala que es el estado adecuado de un individuo en relación a sus fines y a su actividad. Esta norma enjuicia el comportamiento en base a las características y a los objetivos de un individuo y lo considera normal cuando es adecuado y eficiente. Esto presupone la existencia de un orden que tendría su cumplimiento máximo en la eficiencia y adecuación, o sea, en el rendimiento, en el progreso, en la estética, según los patrones subjetivos detrás de este orden en el cual pueden existir. ¿Cuáles son las leyes que regulan los fenómenos? La normalidad, la desviación y la enfermedad serían un transgresor a estas leyes. Cuando encuentra un fenómeno que no puede ser explicado desde estas leyes, no reconoce la insuficiencia de la teoría, sino que estigmatiza el fenómeno. En cuanto a las limitaciones, es un criterio también subjetivo y también es arbitrario porque proviene de una sobrevaloración de los procesos naturales en una concepción positivista que no integra el sentido de la limitación, el defecto y la muerte. Esto corre el riesgo de implicar un activismo curativo a ultranza frente a todo aquello que llamamos lo no natural. Veamos la norma descriptiva estadística o modal. Entonces, lo normal es lo que se observa más a menudo, identificándose la norma como la mayor frecuencia, si lo vemos en términos estadísticos. Entonces, la diferencia entre lo normal y anormal es cuantitativa. Las conductas, las personalidades, las predisposiciones, las capacidades de las personas, los rasgos, se distribuyen según la curva de Gauss. El rango medio abarca la psicología de lo normal. Los dos extremos corresponden a la psicopatología, anormalidad o desviación. La línea que separa estos grupos es antojadiza. Entonces, no necesariamente lo más frecuente es lo normal. Es muy frecuente presentar estados gripales. Sin embargo, no podríamos decir que es un fenómeno normal. Un comportamiento normal en un ambiente y en una época no lo será en otro lugar y en otro momento. Al no estar definido el punto de la curva de frecuencia en el cual el normal pasa a ser anormal, no sirve en la práctica como instrumento normador que indique con precisión quién necesita ayuda psicológica. En cuanto a la relatividad de la norma, en el jardín perfumado del templo de Venus, ante la estatua de la diosa Caris de Corinto y Calícrates de Atenas discuten si es preferible el amor hecho con mujeres o aquel realizado con hombres. Es el tema de un diálogo de Luciano de Samosata. Los argumentos de los discutores son los de siempre. Caride apela a las leyes de la naturaleza, las cuales es peligroso e impío violar, recordando que solo el amor heterosexual mantiene la conservación de la especie y afirma que es más bello hacer el amor con mujeres. Calícrates rebate que el hombre no es un pasivo ejecutor de los instintos, sino el autor de elecciones individuales y el inventor de comportamientos nuevos, y sostiene que para él es más hermoso hacer el amor con los muchachos. Licino, árbitro del debate, sentencia: el matrimonio es para todos, el amor con jovencitos debe ser solamente para los filósofos. En el año 68, la Asociación de Psiquiatría, el DSM-2, clasificaba la homosexualidad como un trastorno mental que figuraba entre las desviaciones sexuales en el grupo de las neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos psíquicos no psicóticos. El 15 de diciembre del 73, el DSM elimina de su lista oficial la homosexualidad,
Desde ese día, todos los homosexuales, al menos los americanos, anormales hasta 24 horas antes, se curan como por encanto. Entre los indios Kwakiutl de la isla Vancouver, de la costa noroccidental, allá en Estados Unidos, la cultura se basa en el potlatch, es decir, la lucha por el prestigio. Megalomanía, agresividad, desconfianza son privilegiadas y exaltadas por medio de costumbres en los torneos, en la provocación y en las batallas por el dominio. Decía en el libro Ruth Benedict, y sostenía que el germen de la paranoia se busca y se cultiva en la criatura en un coherente educativo, donde el comportamiento remisivo y pacífico se considera anormal. En el otoño del año 79, en la época de la música disco, se promulgó en Italia la ley que permite el uso de la marihuana y del hachís, tan normal como el consumo de alcohol, tabaco y café. Estos son ejemplos extraídos del trabajo de Cusolaro, otro libro importantísimo, para ilustrar la relatividad del concepto de norma, la estabilidad de los parámetros que permitan distinguir entre lo normal y lo patológico, pues se están tambaleando desde hace unos años para acá. En Grecia, la homosexualidad era normal para los filósofos, pero reprochable para la gente común. Los homosexuales se mejoraron a partir del año 73 de una supuesta condición enferma. Un Kwakiutl exitoso entre su gente para nosotros sería internado con el diagnóstico de paranoia, y un masticador de coca de la zona andina, que pasa como uno más entre los suyos, sería puesto en prisión o en un centro de higiene mental en nuestra sociedad. De lo anterior, podríamos concluir que el comportamiento anormal es solo aquello que se desvía de la norma, de una cierta cultura, en un momento histórico dado. Como estaba señalando hace un momentico, el cuestionamiento de la norma rígida y opresora de fines del siglo pasado, señalado por Nietzsche, reforzado por las teorías psicoanalíticas de Freud a comienzos de siglo y por los análisis psicológicos de Marx, creó las condiciones para el surgimiento de una actitud relativista frente a la norma. Lo establecido, lo considerado convencionalmente como verdadero, ilustra de manera concreta este tránsito desde una normatividad rígida hacia un relativismo más respetuoso. El cambio ocurrido en las posturas antropológicas. La historia de la antropología, como lo veía yo allá en la universidad cuando estudiábamos ciencias sociales, que empezó desde Lévi-Brill a Lévi-Strauss, muestra el paisaje del etnocentrismo relativismo étnico, o sea, de un evaluar todas las culturas teniendo como paradigma la nuestra, aun considerar que ninguna cultura debe enjuiciarse en relación a otra. Lévi-Brill y los etnólogos del pasado concebían la sociedad primitiva como un escenario de los estados infantiles de la humanidad. Un ingenuo etnocentrismo llevaba a considerar la cultura como detenida, atrasada, respecto a la gran sociedad occidental, ¿no? Acá nosotros los indiecitos para 1810. Esta postura de superioridad de Occidente confirmaba los sustratos ideológicos de la intolerancia, el racismo, la tendencia a colonizar, o sea, a sustituir violentamente la cultura de los demás por la propia, por el bien de los otros. La moderna antropología cultural, de la cual Lévi-Strauss es el exponente más célebre, reconoce el error de quien pretende enjuiciar otra civilización con los criterios de la suya propia. El relativismo étnico plantea que no existe una cultura superior a la otra, ya que no existen parámetros en base a los cuales se tenga que hacer un juicio. Cualquier parámetro, norma o paradigma se origina en el seno de una determinada cultura, cada una de las cuales tiene su sentido y coherencia interna, siendo imposible demostrar su mejor o peor postura vital frente a otros. Al no disponer de criterio externo para enjuiciar otras culturas, debemos aceptarla y respetarla globalmente. Estos estudios, esta rama de la psiquiatría y de la psicología se ha visto fuertemente influida por la antropología moderna y los factores que anteriormente estaba señalando. Los investigadores han elaborado el problema de la relatividad cultural del concepto de enfermedad mental, señalando y describiendo numerosas culturas que manejan concepciones significativamente diferentes de lo que se considera un enfermo mental. Entonces, a su juicio, un comportamiento psicótico en nuestra cultura puede ser normal en otra. El concepto de norma sería una variante del concepto de bueno, y una acción buena es aquella que es aprobada por la colectividad de acuerdo a sus consecuencias, creencias o ideales. En otras palabras, la etnopsicología y la etnopsiquiatría rechazaría el concepto de norma ideal y se adscribiría al concepto de norma descriptiva, estadística o modal. Planteaba Foley,
El juicio de normalidad de una cierta cultura puede y debe fundarse sobre todo en criterios estadísticos y prescindir de cualquier juicio de valor que sea inevitablemente arbitrario. En suma, la cultura es la norma y esta no puede confrontarse con otras. Sin embargo, debersamos precisar que los etnopsicólogos y etnopsiquiatras no rechazan el concepto de norma ideal. Lo que sucede es que se adscriben a él en otra categoría. Consideran como norma ideal el relativismo, o sea, lo ideal, lo deseado, lo que debe ser, es aquello que una cultura determina como tal. Y al interior de cada cultura la normalidad estará dada por el cumplimiento de estas normas buenas para tal cultura, que evidentemente tenderán a ser las más frecuentes. En resumen, el concepto etnopsiquiátrico incluye la norma ideal, aunque pretende rechazarla al considerar el relativismo de la norma como ideal, y también la norma estadística como parámetro al interior de cada una de las culturas. Sin embargo, esta posición conlleva sus riesgos, también tiene contradicciones. Hay sociedades, hay grupos y culturas que se adaptan a condiciones de vida ínfima, encuentran su sentido en esas condiciones, elaboran sus normas y tienden a cumplirlas, aunque éstas impliquen grandes frustraciones y amarguras. Simplemente no saben que existen otras mejores. El hombre puede contentarse con una realización limitada y dolorosa de la propia humanidad, porque le parece que es la única posible, la única que existe. Este concepto de norma que debilita la motivación a la superación por parte del grupo, el deseo de cambio estructural que generaría mejores condiciones de vida, facilita también la pasividad por parte de quienes viven en mejores condiciones y que a menudo maneja el poder. Hay una frase que dice: ¿para qué nos ocupamos de los grupos marginados si por último ellos son felices así como son? El indigente a veces es más feliz. Otro déficit de este concepto relativista implica que la génesis del disturbio psíquico sería prevalentemente, si no exclusivamente, cultural. Algunos autores como Cusolaro, Frege, Wekroki y el que leímos la semana pasada, Magli, consideran que el error de los etnopsiquiatras relativistas yace en sobrevalorar los contenidos del comportamiento, los cuales son efectivamente relativos, y evitan así el anfílisis de la forma y la estructura. La percepción delirante no podrá ser más relativista en el plano de la forma. El comportamiento de los coacute es análogo, no homólogo al de los paranoicos, decía Wekroki en el 53. El toxicómano se aliena, usa la droga para huir de sí mismo, su meta es el vacío y el anulamiento. Eso lo dijo Magli en el 79. El uso de las drogas en rituales y ceremonias religiosas es muy diferente. Es utilizado por el grupo del cual forma parte y que le ofrece a su patología un nicho institucional. De hecho, él mismo percibe su propia inclinación chamánica como dolorosamente egodistrónica y aunque utilizado permanece al margen del grupo. Analizando esta situación del chamán podemos evidenciar el tercer defecto del concepto de norma etnopsiquiátrico relativista. El chamán siente que hospeda en él un homúnculo devorador del mal. La tribu cree por tradición que los chamanes tienen poderes sobrenaturales. Confundir las dos cosas equivale a negarse a distinguir lo sociológico de lo psicológico. El chamán está perturbado no porque comparte la creencia de su tribu, sino porque en su caso particular tal creencia se transforma, es una experiencia subjetiva. Esta confusión entre lo sociológico y lo psicológico se da también al considerar la utilidad social como criterio de salud mental. Hay estados que llamamos patológicos, aunque estos pueden ser usados en un determinado contexto. Y la locura del chamán es usada por su tribu, así como el nino psicológico es el loco por procura, que permite a una familia no enfrentar las funciones y los conflictos en sus otros miembros. En cualquier caso, esta utilización no autoriza a negar la enfermedad. Estas últimas reflexiones imponen las necesidades de elaborar un fundamento de la norma. Vamos hacia ese fundamento del concepto de normalidad. Acabo de señalar que la aproximación a la psicopatología se hará a través del método fenomenológico. Surge de inmediato la pregunta: ¿existe un concepto de normalidad y de anormalidad, de salud y de enfermedad que pueda derivarse de este método? Bueno, yo creería que no. El método fenomenológico se inscribe en lo que se define como el primer acto del quehacer psicológico clínico.
el momento en el que se describen los fenómenos, el momento operativo dedicado a la modificación de los fenómenos que pertenece al orden de los valores, donde el hacer o no hacer es una elección ética y que el que define en sentido estricto lo anormal o lo enfermo es totalmente ajeno al método fenomenológico descriptivo que Jaspers trasladó a la psicopatología desde la fenomenología husserliana. Al llegar a este punto debemos precisar algunos conceptos en relación al método fenomenológico en psicología y en psiquiatría. Aquí podemos tener dos acepciones, en el sentido de una psicología descriptiva de las manifestaciones de la conciencia o como un método de investigación de los modos de existencia del enfermo. La primera, en definitiva, la psicología descriptiva, es la propiamente jaspersiana. Saro Urbano, en su trabajo La agonía del psicoanálisis, señala que Jaspers, que abandonó la psiquiatría para dedicarse a la filosofía, en la cual se aplica el método fenomenológico propiamente dicho, en su prólogo a la 7ª edición, señala que su libro no representa una dirección fenomenológica en el sentido habitual del término. Él escribe su psicopatología general basada en el concepto de Husserl sobre fenomenología. La captación de las cosas mismas provenía de la descripción saturada de rigor. De aquí proviene la fenomenología descriptiva y el elementalista de Jaspers. En un segundo momento, para Husserl, la fenomenología deja de ser una descripción y se convierte en una intuición de esencias. Jaspers, para entonces, estará dedicado a la filosofía y serán otros los que aplicarán la psiquiatría y la psicología clínica como una segunda acepción del método que corresponde al concepto del método fenomenológico más comúnmente usado. La captación de esencias se convierte en psiquiatría y en psicología clínica en la captación de los modos de existencia del enfermo. Por esto se le denominará fenomenología existencial. En esta escuela se puede deducir un concepto de hombre enfermo, inspirado en la postura metafísica que elabora en relación a la existencia el autor Vince Wagner. No así del método jaspersiano, en tanto fiel recolección de lo experimentado por el enfermo y por el observador frente a este. Entonces, a través de esos textos, el término de fenomenología se usa en sentido descriptivo y por ende no podemos desde este concluir un concepto de normalidad o anormalidad. En la fundamentación del concepto de normalidad vamos a distinguir tres aspectos. El primero, la normalidad como juicio inevitable subjetivo. Acabo de mencionar el esfuerzo por definir la anormalidad en términos objetivos, prescindiendo de los juicios de valor, y esto resultaría estéril. Por eso hay que aceptar que el acto de determinar lo normal o lo anormal es siempre un juicio, o sea, una operación valorativa y por lo tanto subjetiva, fundada sobre una diferencia cualitativa y no cuantitativa. En estas operaciones valorativas se distinguen y clasifican no solo en relación a sus diferencias con los demás, sino que también se emite un juicio valorativo al atribuirle un valor negativo a determinada condición. En psiquiatría, en medicina, en psicología, en cada ciencia aplicada se llevan a cabo dos operaciones distintas, aunque en la práctica se realizan fundidas. El momento especulativo, dedicado a la reflexión e interpretación objetiva de los fenómenos que pertenecen al orden de los hechos, siendo una acción descriptiva y cuantificadora. Hay otro momento que es el operativo, dedicado a la modificación de los fenómenos y está orientado por un juicio cualitativo que pertenece al orden de los valores y es subjetivo en el sentido antropocéntrico, que ya lo expliqué al comienzo. La primera operación pertenece al campo de la ciencia objetiva natural y la segunda elección es algo subjetivo o más ético. Nosotros enjuiciamos como enfermedad, por ejemplo, el infarto, que mata a un hombre, o la locura que altera su mente, pero no así un ciclón o la exposición de una estrella. Estos fenómenos los consideramos impresionantes, pero naturales, o sea, normales. No nos planteamos que contravengan las leyes naturales, que un hombre muera de infarto o enloquezca en un evento absolutamente natural que no desobedece ninguna ley. Al contrario, nos muestra un natural y dócil sometimiento a las leyes naturales, pero no es la misma cosa para el hombre. El hombre no lo percibe así, no lo es porque debe vivir y vivir bien, es porque quiere vivir. El tumor, el infarto, la locura no son una transgresión a las normas naturales del hombre, sino desilusiones de sus deseos. Sano, enfermo, normal, anormal, son antinomias médicas, no biológicas. Basta pensar que el biólogo
enjuicia la sexualidad y la muerte como fenómenos del todo equivalentes, indispensables para el continuo renovamiento genético que permite la evolución de la especie. Decía por ahí alguna lectura, no recuerdo el autor, la patología puede ser científica, pero nunca podrá ser objetiva. Hasta fines de la Edad Media, el hombre occidental consideraba el universo como construido para sus fines, en una visión encantada donde todo era para y por el hombre, ilusión narcisista antropocéntrica de la realidad que llegaba a concebir la enfermedad como tal para el hombre y no para la naturaleza. Todo esto fue mediatizado por Dios, lo que Weber llama el desencantamiento del mundo, que nace con el desarrollo de la racionalidad científica, que inició con Copérnico y con Galileo, y que si bien en su primer momento ubica al hombre en el centro del universo, en una comprensible actitud de soberbia posteriormente, nos va a llevar a darnos cuenta de las limitaciones y precariedades. Hoy en día se plantea un universo no necesariamente construido para sus fines, frente al cual debe asumir un compromiso y una responsabilidad donde los aspectos éticos cobran un interés diferente al tradicionalmente planteado. La normalidad, juicio que no es subjetivo ni objetivo, sino ético. Entonces, hasta acá he señalado que el concepto de normalidad es un juicio y que como tal es subjetivo. El fundamento, o dicho de otra manera, las variables que subyacen y contribuyen a plasmar un determinado juicio constituyen en última instancia la postura ética del sujeto que emite el juicio, pero que, como vamos a ver en los demás videos, no puede reducirse a un simple subjetivismo. Lo que he querido subrayar es que el concepto de normalidad no es puramente objetivo, para lo cual he resaltado su componente subjetivo. Para ser más precisos, el juicio valorativo no es ni puramente subjetivo ni objetivo. Es una categoría diferente que se nutre de ambos en su constitución, pero no es ni lo uno ni lo otro. La ética, como rama de la filosofía, se preocupa del fundamento epistemológico y metafísico de los valores. No es mi intención extenderme en el fundamento metafísico de la axiología, pero sí quiero señalar cómo el concepto de normalidad y de anormalidad se sitúa y se ha situado en la historia de nuestra cultura inevitablemente en el plano ético. Gregory Silberg, en su Historia de la Psicología Médica, señala que en tiempos de Hipócrates las perturbaciones mentales no se consideraban enfermedades, aunque la mitología griega abunda en ejemplos de locura. La tradición homérica era teúrgica. El hombre se enfermaba mentalmente porque los dioses le quitaban su espíritu. En Grecia los enfermos se trataban en los templos como herederos sacerdotales de los secretos de la curación, quienes intervenían con imponentes ceremonias religiosas. Y Platón consideraba dos clases de insanias, la locura y la ignorancia. Y también dos clases de locura o manía, un resultado de enfermedad y otra, un don de los dioses, que era celestial, una forma superior de locura que poseía cualidades proféticas. Todo tenía una explicación. El delirio de los profetas lo produce Apolo, el de los iniciados lo producía Dionisio, el de los poetas las musas, el de los amantes Afrodita y Eros. La tradición psicológica y médica iniciada por Hipócrates por allá 400 años antes de Cristo, seguida por Asclepiades, Celso, Areteo de Capadocia, Celio Aureliano, Sorano, y que culmina con Galeno en el 130-200 después de Cristo, realizan una síntesis de intentos rigurosos y científicos de la medicina grecorromana. Se verá ahogada en el crepúsculo de esa edad llamada comúnmente el oscurantismo, en donde la enfermedad mental estará en manos de Dios y de su enemigo Lucifer. Las autoridades cristianas primitivas se plantean perplejas y temerosas ante la enfermedad mental. Era frecuente que los locos se dedicaran a cavilaciones teológicas. El problema era si se estaba frente a un santo o un demonio. Es San Agustín quien formula y sistematiza los principios medievales de la psicología humana, fundiendo Dios y alma, teología y psicología, y marcando así el tratamiento de la psicología para toda la Edad Media. Las perturbaciones psíquicas las padecen solamente los herejes. Algunos considerados como enfermos eran tratados con exorcismos. Hay manuscritos del siglo X referentes al tratamiento con exorcismo de la histeria, que se consideraba como un útero errante por el cuerpo,
o matriz cilíndrica, matriz roja, matriz blanca, matriz carnal, matriz bendita, matriz grande, matriz neufénica, hinchada, o matriz demoníaca, y hacían conjuros. Yo te conjuro por los 9 coros de los ángeles y por todas las virtudes del cielo, a volver a tu lugar con toda la docilidad y calma posible y a no moverte y causar molestia alguna en esta sierva de Dios. Qué confusión mental en que el pecado y la enfermedad mental se identificaron en el espíritu del hombre. ¿Será el diablo el causante de la anormalidad psíquica, donde el pecado más grave del hombre y la mujer y preocupación fundamental del demonio es el sexo? Como citó Silberg, el fornicarium de Nieder y el famoso Maleus Maleficarum del siglo XV eran piedras miliares de una condición indomable y de un temor vivo. Cirujanos, clínicos famosos de la época comulgaban con este juicio acerca de la enfermedad mental. Para Juan Lang, el demonio metía cosas en el cuerpo. Para Ambrosio Peré, el diablo penetra a veces en nuestro cuerpo y nos tortura con extraños tormentos. Fernel consideraba que los hombres se transformaban en animales por obra del diablo. Plater, en el año 1600, clasificó las enfermedades mentales y consideró que todas eran provocadas por el demonio. Leloyer atribuía la mudez psicopatológica al diablo, que ocupando todo el cuerpo del hombre permanecía silencioso. Esto me trae recuerdos del libro de Pirene, La Baja Edad Media, que leíamos allá con los colegas, y donde se menciona toda la dinámica económica y social, también algo relacionado con la iglesia. Luego, la Edad Moderna concibe al enfermo mental, al anormal, a la luz de su propia fe, pero esta vez no es fe en Dios, sino en sí mismo, en su capacidad de dominar y controlar el mundo, acicateado por el fascinante mundo del progreso que ofrece la ciencia y la tecnología. Es la perspectiva de cada época, ¿cierto?, cristalizada en todo su esplendor, especialmente en la época de la Ilustración y la Revolución Industrial. Foucault elogia la experiencia medieval y renacentista de la locura, sin preocuparse de los excesos cometidos, sino valorando el carácter simbólico que esos periodos le atribuyen al loco como una figura escatológica. El debate en la Edad Media, hasta el renacimiento del hombre con la demencia, era un debate dramático que lo enfrentaba con las potencias sordas del mundo, y la experiencia de la locura se obnubilaba entonces en imágenes donde se representaba la caída, la consumación, la bestia, la metamorfosis y todos los secretos maravillosos de la sabiduría. Sin embargo, Foucault señala que con el advenimiento de la época clásica, la locura ha dejado de ser en los confines del mundo, del hombre y de la muerte, una figura escatológica. Se ha disipado la noche sobre la cual tenía ella los ojos fijos, la noche en la cual nacían las formas de lo imposible. El olvido cae sobre ese mundo que surcaba la libre esclavitud de su nave. Ya no irá de un más acá del mundo a un más allá en su tránsito extraño. No será ya nunca ese límite absoluto y fugitivo. Refiere Foucault que la locura va a ser reducida al silencio por la época clásica a través de la fuerza. Se crean los hospitales generales, instancia de orden monárquico y burgués que se organiza en Francia y posteriormente se extiende a toda Europa. El problema de la anormalidad mental se confunde con la vagancia, la insensatez, la mendicidad y la ociosidad. Se transforma en un asunto policivo, es una respuesta a la crisis económica del siglo XVII que en Europa se traduce en desempleo, pobreza, vagancia, agitación, motines, etc. Y por lo tanto, peligro para el sistema establecido. Es la ociosidad la que va definiendo el perfil de la anormal. Foucault señalaba que en la Edad Clásica por primera vez la locura es percibida a través de una condenación ética de la ociosidad y dentro de una inmanencia social garantizada por la comunidad del trabajo, donde el inútil social es rechazado. Al loco se le margina porque franquea por sí mismo las fronteras del orden burgués. Al anormal se le rechaza por su falta de perseverancia, su insensatez, su vagancia, su ociosidad, su pobreza, su pasividad, que cuestiona ese espíritu progresista, exitista y eficientista de la época. El anormal es despreciado porque no es como todos, no corresponde al promedio, escapa a la norma, a la medida y cuestiona asuntos delicados que la sociedad no está dispuesta a revisar porque intuye que corroe sus cimientos. El racionalismo y el positivismo gestados en esta época clásica ahogarán al hombre y lo llevarán a la desesperación en nuestra época contemporánea. El padre del existencialismo,
Kierkegaard, Soren Kierkegaard, su exponente más emotivo, quiere liberar al hombre de un Dios exigente, racional y opresor. Él decía que le importaba entender el propio sentido y definición de su ser, ver lo que Dios quiere de él verdaderamente, lo que debe hacer. Es preciso encontrar una verdad. La verdad para Kierkegaard es hallar la idea por la que él quiere vivir y morir. Y la verdad consiste precisamente en esa hazaña de elegir con la pasión de la infinitud lo objetivamente inseguro. Luego Nietzsche, Marx y Freud emprenden a su modo la búsqueda de un hombre nuevo. Para el primero será el superhombre que rompe con la moral restrictiva y se realiza en plenitud, dando rienda suelta a una naturaleza dionisíaca que lo hará libre. Para Marx es el hombre que logra liberarse de la esclavitud de una sociedad en que las relaciones están mediatizadas por el dinero. Freud desea liberar al hombre de las restricciones impuestas por una sociedad neurótica, narcisista, exigente, castigadora y represiva, trabajando sobre aquella instancia donde se incorporan dichas restricciones, el inconsciente. Todos van por el mismo camino, quieren liberar al hombre. La libertad se construirá en la piedra angular de la evolución cultural de nuestra sociedad contemporánea. Es este el momento histórico que vivimos que nos lleva a plantear la cuestión de la normalidad, anormalidad en estos términos. La anormalidad como una pérdida de la libertad. En este video he descrito cómo el juicio de normalidad a anormalidad en la historia de Occidente ha estado condicionada por el momento cultural y por el cual la sociedad está atravesando. Se ha enjuiciado al anormal como un castigo de Dios, como un ocioso y actualmente como un reprimido en sus libertades de ser. Hemos señalado que no podemos enjuiciar una cultura o un momento cultural como superior o inferior. Ahora en la posmodernidad, todos los momentos son válidos. Sin embargo, todos tienen una responsabilidad histórica en relación a la cual vamos evaluando cada época. Este es el juicio ético que se hizo del enfermo mental, un juicio en cuanto entraña una praxis. No se enjuicia al loco que haya sido considerado un santo o un demonio. Postura interesante y atractiva. No se enjuicia al considerar al anormal como al margen del proceso productivo, sino que se hizo con él. Tampoco se nos enjuiciará el considerar hoy en día al anormal como restringido en sus posibilidades de ser, sino qué hacemos con él. Si tras esta concepción del enfermo mental concluimos una práctica en la cual lo abandonamos para que se despliegue en toda su libertad, si por llevarlo a ser libre lo sometemos a diversos procedimientos que resulten finalmente más opresores que su propia condición, o si lo acompañamos respetuosamente en la búsqueda de su propia existencia. Esta es en definitiva la elaboración ética que debe asumir el profesional de la salud mental como una responsabilidad ineludible. Tenemos que mejorar nuestras experiencias de valor desde el punto de vista afectivo, conativo, o sea, que no derive de un subjetivismo emocional, que es una parte importante de esta experiencia valorativa y que se está dando desde las vertientes intelectuales. En este proceso se elabora lo que Salazar Bondy señalaba como el concepto de la cosa buena en su género, pero advirtiendo que no se trata de conceptos objetivos descriptivos con que operan la conciencia y la experiencia constativa y contemplativa. Lo que esta variable intelectual aporta es la descripción de la realidad objetiva en la valoración. Para cerrar este video, este capítulo inicial, decía un autor, no recuerdo el nombre, el valor no es una instancia objetiva, ni menos subjetiva, sino una categoría, una condición de posibilidad de un mundo objetivo de la praxis y de su comprensión y construcción racional. Este punto de vista, que puede llamarse trascendental, no debe entenderse como reiteración de ningún planteamiento filosófico histórico, aunque se nutra de la tradición del pensamiento crítico. Exige más bien una concepción abierta y dinámica de las instancias categoriales evaluativas, entendidas como principios constitutivos de la vida humana. Entonces, en conclusión de esto que acabo de mencionar, podemos decir que el juicio valorativo desde una perspectiva ética no es una instancia subjetiva ni objetiva, sino una categoría que debe elaborarse en miras al mundo de la praxis, su comprensión y construcción. Como lo señalé hace un ratito, esto se ha realizado explícita e implícitamente en la historia del hombre. Si bien antes se consideraba la relación divina y más tarde la capacidad productiva como elemento central que define la categoría ética en el quehacer psiquiátrico, hoy en día es la libertad el parámetro y el nervio sensible que la define. La normalidad
como pérdida de la libertad, el neurótico es incapaz de gozar y de obrar. De gozar porque su libido no se haya dirigida sobre ningún objeto real. Y de obrar porque se haya obligado a gastar toda su energía para mantener a su libido en estado de represión y protegerse contra sus asaltos. No podrá curar más que cuando el conflicto entre su yo y su libido haya terminado y tener de nuevo el yo, la libido de sus ataduras actuales, sustraídas al yo y ponerlas nuevamente al servicio de este último. Claro, Freud, siempre que hablamos de libido.